¿Qué tal? Vamos a continuar con el curso. Recordemos que estábamos viendo la dinámica de un cuerpo rígido. Entonces, para el día de hoy quiero ver justamente el teorema de Chasles y el teorema de las ecuaciones de Euler. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero que nada vamos a ver lo que es la energía cinética rotacional. Entonces, vamos a ver esto. Energía cinética rotacional. Entonces vamos a ver lo siguiente. No, recordemos o imaginemos que tenemos un sistema de partículas, ¿no? Donde pues nosotros le podemos decir que el vector posición de la partícula I, pues bueno, sabemos que se puede poner como pues el vector de el vector del centro de masa más pues este vector ρ, ¿no? Si nosotros lo derivamos, si nosotros derivamos pues recordemos que esto pues le podemos poner como U punto, UCM punto más. Si nosotros medimos, imaginemos que como es un cuerpo rígido, pues la derivada con respecto al tiempo en el sistema rotando, pues no va a cambiar. Pero sí va a sobrevivir ¿quién? El omega cruz, vamos a ponerle RI también, ¿no? Oh. Entonces, con esto en mente, si nosotros anclamos, bueno, en este caso anclamos el sistema en el origen, en el centro de masa, este, pues sin ningún problema podemos hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, consideremos la energía cinética, ¿no? La energía cinética, pues es un medio, de la total, pues es un medio, ¿de quién? Pues la masa I por justamente R I punto al cuadrado, ¿no? Dios santo, son un montón de superíndices, ¿no? Recordemos quién es este RI punto al cuadrado, pues es un medio de la suma de I de MI, ¿por quién? Pues RI punto, RI, ¿no? Punto. Y hacemos esta sustitución aquí. Pues esto, ¿quién será? Pues un medio de la suma de igual con uno hasta la partícula enésima de MI, ¿por quién? UCM punto más omega cruz RI punto justamente pues UCM punto más omega cruz RI. Si hacemos esto nosotros, pues bueno, ¿qué nos va a dar? Pues nos va a dar primero este con este, ¿no? Entonces esto nos va a dar un medio, la suma desde igual con uno hasta de las MI de U punto CM al cuadrado, vamos a poner así, más, notemos pues que al final este con este va a dar dos veces, pues es un binomio idéntico, sería un binomio al cuadrado esto. Entonces sería dos veces y con el un medio, pues se cancela y ¿qué nos quedaría? U CM punto omega cruz, la suma desde I de MI por RI, más un medio de la suma de quién? De MI por omega cruz RI punto omega cruz RI. ¿Todos de acuerdo? Ahora, tu primer tarea es probarme por qué este da cero. Es decir, que la energía cinética se puede escribir como un medio de la suma de MI por UCM al cuadrado más la, vamos a ponerlo así, un medio de la suma de MI por omega cruz RI punto omega, vamos a poner al cuadrado, ¿no?
Entonces, esto lo vamos a denominar la energía cinética traslacional. ¿Pero de quién? Nota que es del centro de masa. Y esto lo vamos a denominar la energía cinética rotacional de la partícula. Entonces, nota que la energía cinética total se puede partir como la suma de la energía de traslación del centro de masa más la energía de rotación alrededor del centro de masa. Este, pues, es lo que se llama el teorema de Chasles. Lo puedes investigar, ¿no? Entonces, esto es el teorema de Chasles. Entonces, ¿quieres tú saber cuál es la energía cinética de un cuerpo rígido? Pues nada más calcula la energía de traslación de su centro de masa y la rotacional que tienen las partículas y ya, sumado. Entonces, bueno, es lo que dice, ¿no? Entonces, la energía cinética de toda partícula en un cuerpo rígido se puede descomponer en la suma de la energía cinética del centro de masa más la energía cinética rotacional respecto al CM. Ahora viene otra tarea, algo muy importante, la parte de la energía cinética rotacional, que es omega cruz RI, punto omega cruz RI. Quiero que me pruebes que justamente esto se puede escribir como un medio de omega m por el tensor de inercia omega n. Nota que entonces la energía cinética rotacional se puede escribir de esta forma. Ah, pero ¿esta quién te recuerda? ¿No te recuerda a alguien? Como el tensor de inercia simétrico lo podemos escribir como un medio. ¿De quién? De INM omega M WN. ¿Y este dicho quién es? El momento angular, ¿no? Enésimo omega M. ¿Y qué es la contracción en tensores? Una convención de suma es un producto punto. Esto entonces es un medio de omega punto el vector momento angular. Entonces, la energía cinética rotacional, esta es tu segunda tarea, también se puede calcular, o de una manera, de hecho, la manera más sencilla es utilizando esto, o si conocemos el vector momento angular y el vector de giro, el velocidad angular, pues simple y sencillamente es un medio de omega punto L. Entonces es muy importante, ¿no? Entonces el teorema de Chasles, pues lo vamos a poder escribir como un medio de la masa gigante. ¿Por qué? Pues porque nota tú que esta, pues esta es constante, entonces sale y, esto es punto, ¿no? Entonces, nota tú que esto al final es la suma de toda la masa, toda la masota por UCM punto al cuadrado, más un medio de omega punto L. Esta sería la energía cinética total del cuerpo rígido. Entonces, muy importante. La podemos partir en la energía del centro de masa más la energía cinética rotacional, ¿no? Alrededor del centro de masa. Entonces, todo movimiento se puede descomponer en eso. Un movimiento de traslación del centro de masa más un movimiento de rotación alrededor del centro de masa. Entonces, muy importante. Con esto, bueno, vamos a pasar a lo que es justamente las ecuaciones de Euler de un cuerpo rígido. Entonces, de tarea, bueno, vamos a ver, ecuaciones de Euler. Del cuerpo rígido. Estas son las ecuaciones que relacionan justamente las torcas con la evolución del momento angular en una partícula. Entonces, primero que nada, recordemos la derivada dinámica, ¿no? Entonces, recordemos que justamente la derivada dinámica, este es en el sistema fijo, pues va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo en el sistema rotando más
omega cruz, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues nosotros, entonces, lo voy a pasar a una siguiente página. Entonces, recordando la segunda ley de Newton rotacional, que esta la vimos hace tiempo. Entonces, para un cuerpo, nota tú que entonces, pues la torca era igual a ¿quién? Como la fuerza, la torca es como la fuerza de algo. Entonces, ¿quién es este? Pues la derivada del momento angular con respecto al tiempo, ¿no? Ah, caray, y si aplicamos la derivada dinámica, porque esto lo medimos en un sistema fijo, la fuerza tiene que ser, la torca tiene que ser la misma, ¿no? No importa el sistema donde esté. Entonces, pues bueno, si aplicamos esto, pues esto, ¿quién sería? Pues la derivada del momento angular con respecto al tiempo, pero en el sistema rotando, más omega cruz el momento angular, ¿sí? Entonces, pues nota, ¿y quién es L? Pues L sabemos que es I omega, ¿sí o no? Entonces, ah, caray, entonces, ¿la torca quién sería? La derivada con respecto del tiempo de I omega más omega cruz, pues I omega, ¿sí o no? O le podemos poner, bueno, le voy a poner como L. A ver. En tensores, es decir, si nosotros queremos descomponer de una manera más fácil, ya de aquí pues sale todo, ¿no? Si en dado caso tomas, quiero la componente X, pues proyectas todo en X, ¿no? Al final, sin ningún problema, tendrás que sacar nada más este bicho. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues en tensores, pues es la componente K, pues es la derivada con respecto al tiempo de quién, pues de I por omega K, más pues epsilon KMN por omega MLN, ¿sí? Pero sabemos que ¿qué? Pues sabemos que LN, sabemos que bueno, le voy a poner así, LK es IKM por omega M. Y suponiendo que I está diagonalizado, estas ya son las ecuaciones de Euler, ¿ok? Esto, lo que quiero que sepamos es que estas ya son las ecuaciones de Euler. Estas ya tienen comprendido todo. Es nada más de la segunda ley de Newton y le aplica la derivada dinámica. Y ahí ya está todo, toda la dinámica rotacional va a estar ahí. De ahí sacas todo. O sea, literalmente todas las componentes que necesitas la puedes sacar de ahí. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante, estas son ecuaciones de evolución para el momento angular. Entonces, ¿en términos de qué? Pues del el vector velocidad angular y el tensor de inercia, que al final es lo que vamos a escribir. Suponiendo que I está diagonalizado, es decir, justamente el cuerpo está, los ejes están de acuerdo con los ejes principales de inercia, entonces, pues bueno, las ecuaciones de Euler quedan de la siguiente manera. La torca en X, pues es I1 o IX omega X punto más I3, es decir, IZ menos I2. Voy a poner así que la matriz de inercia va a quedar como I1, I2, I3. Todo lo demás es cero. Estos son sus eigenvalores. Omega Y, omega Z. La torque en Y, ¿quién va a ser? I2 omega punto más, vamos a ponerle así, I1 menos I3 omega X, omega Z. Y la torque en Z está dado por I3 omega Z punto más I2 menos I1 omega Y omega X. Estas son las ecuaciones de OED. Claro, estas están simplificadas en el sentido de que yo ya estoy tomando a L como justamente el tensor de inercia contraído con el vector momento angular. Entonces estoy poniendo sus componentes y aparte estoy suponiendo que está diagonalizado, es decir, los ejes principales de inercia concuerdan con nuestro sistema de referencia. Entonces, eso pues simplifica muchísimo. En dado caso de que no ocurra y no esté diagonalizado, de aquí salen las ecuaciones, ¿ok? O sea, al final, de hecho, tu tarea, una de tus tareas es pasarme ver que en verdad, justamente
De esta podemos pasar a estas tres. Es tu tarea. Quiero que me llegues de justamente la ecuación, justamente esta, la ecuación de Euler, vectorialmente, quiero que me lo proyectes y efectivamente diagonalizado, pensando que está diagonalizado, llegas a esas tres ecuaciones. Torque en X, torque en Y, torque en Z, ¿no? Con eso, pues estas son las de las ecuaciones de la dinámica rotacional. Entonces, si en dado caso gira, ya sabemos cómo definimos nuestra velocidad angular. Al final esto es un teta X punto, ¿no? Este es un teta Y punto, un teta Z punto, ¿no? O sea, es ahí lo que vamos a necesitar. Entonces, pues es muy importante que nosotros sepamos esta dinámica y pues vamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, imaginemos un trompo, ¿no? Imaginemos un trompo que está rotando. Entonces, supongamos, y este es un caso muy interesante, que justamente la torca es cero. Es decir, está rotando en movimiento rotacional, pero ya no hay aceleración, ya no hay una torca, ya no hay una fuerza que sigue aumentando la velocidad angular. Entonces, supongamos que la torca es igual a cero para un cuerpo que rota respecto al eje Z y que es axisimétrico. Y aquí por eso quiero tratar este ejemplo, ¿no? Porque lo que es la axisimetría es que, digamos que, por ejemplo, corresponden a los ejes principales de inercia estos, ¿no? Me dirás, André, pero no, ¿cómo sabemos eso? Siempre podemos suponerlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no, al final al final podemos encontrar pues estos vectores propios, ¿no? O sea, al final siempre tú nada más tienes la matriz, diagonaliza ya. Le restas menos lambda de identidad y encuentra el lambda 1, lambda 2, lambda 3. Entonces, y ya, pues esos son los ejes de inercia principales, lo pones en tus ejes y ya. Entonces, suponiendo que es axisimétrico, que tienes una simetría alrededor del eje Z, por ejemplo, un trompo, entonces esto implicará, por ejemplo, que todos los momentos de inercia que son, que son en el plano, que son perpendiculares a este eje de simetría, van a ser iguales. En este caso, el Y y el X van a ser, el Y y el X van a ser iguales, ¿no? Entonces, por eso siempre que te digan que un cuerpo es axisimétrico, las simetrías son muy importantes, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué va a pasar? Pues nada más tenemos que omega Z, pues bueno, nosotros no sabemos qué rollo, ¿no? Entonces, nosotros queremos encontrar estas velocidades, ¿no? Imaginemos que un cuerpo rota en el eje Z. Entonces, ¿qué ocurre o qué es lo que necesitamos ver? Pues cómo gira alrededor, ¿no? Utilizando las ecuaciones de Euler, pues nosotros justamente pues podemos escribir como I1 omega X punto más I3 menos I1 omega Y omega Z igual con 0 y 2, perdón, bueno, I1 porque al final son iguales I2 y I1, omega punto más I1 menos I3, omega Z, omega X igual con 0. Y el tercero, como I2 e I1 son iguales, este se muere y ¿qué te queda? Pues que I3 omega Z punto es igual con 0. De aquí, pues luego podemos sacar que omega Z es igual a una constante. Ahora, quiero que de este sistema llegues de tarea llegar al siguiente sistema, ¿ok? Quiero que justamente llegues al sistema siguiente. Omega X 2 puntos más omega cuadrada omega X igual con 0. Y omega Y 2 puntos más omega cuadrada Y, perdón, omega cuadrada, mayúscula, omega Y igual con 0. Donde omega va a ser I3 menos I1 entre I3 omega Z. Esta se va a llamar frecuencia de precesión. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de frecuencia de precesión? Bueno, pues nosotros vamos a tener, por ejemplo, un trompo axisimétrico. Imagínate que es axisimétrico, girando en el eje Z, ¿no?
Entonces, esto, bueno, yo quiero que me resuelvas estas ecuaciones diferenciales. Primero me llegues a estas y me las resuelvas y me des una explicación de cómo es la velocidad angular en X y en Y. ¿Y qué es esto de frecuencia de precesión? ¿Qué es la precesión? Cuando un cuerpo, por el movimiento, se empieza a mover hacia acá y luego hacia acá y luego hacia acá. Esta frecuencia de precesión te va a decir qué tanto va a estar. Chécame las unidades, quiero que me cheques las unidades y me digas esto te va a decir en cuánto tiempo va a ir precesando, es decir, ir de un lado a otro, ¿no? Todo cuerpo que gira con respecto de un eje de simetría sufre una precesión. Entonces, eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la Tierra también precesa. De hecho, eso es importante. Tarea también, investigar la precesión de la Tierra. Entonces, esta clase está llena de tareas. Con esto ya tenemos creo que toda la dinámica del cuerpo rígido para poder empezar a hacer problemas. Sería todo por hoy. Cambio y fuera.